Hola, gracias por acompañarnos. En esta ocasión platicaremos de las prensas. Como bien sabrás, las prensas son una de las máquinas de más alto riesgo, ya sean neumáticas, hidráulicas, mecánicas, entre otras. Entonces, para ello platicaremos del estándar ISO 16092. Este nos brinda los requerimientos de seguridad, por ejemplo, para saber cuáles son las cortinas indicadas para tu tipo de prensa, un controlador programable, cuál es tal vez el interlock, el paro de emergencia, distancias, entre otras cosas importantes a tomar en cuenta. Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides seguir este canal, el resto de nuestras redes y bueno, como siempre, quedamos al pendiente para ti. Que lo disfrutes. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Si estamos todos de acuerdo, vamos a comenzar con esta sesión. Y pues bueno, esperemos que sea de mucha utilidad para todos. El día de hoy, ¿qué dirían? Estamos aquí reunidos para platicar de este tema, ¿va? Que es un tema que creo que acotándolo a un tema regional, tanto en México, Latinoamérica, España, pues es algo que se utiliza mucho, ¿no? Que son las prensas en sus diferentes formas, ya sea neumáticas, hidráulicas, eléctricas, de cualquier forma. Y para ello es interesante que sepamos que existe el estándar ISO 16092. Con este estándar es con el que vamos a tener requerimientos para saber cuáles los temas de seguridad que tenemos que cumplir en este tipo de máquinas. Y pues bueno, es de lo que vamos a hablar hoy, ¿va? Como siempre, pues bueno, me presento. Mi nombre es Timothy Castillejos. Tengo el gusto de ser gerente nacional de la parte comercial y técnica en Ochsner. Y pues bueno, como compañía, me permito presentarles muy rápido, pues somos una compañía de origen alemán que estamos dedicados a fabricación realmente de dispositivos de seguridad. Seguramente algunos de ustedes ya los han utilizado, como relevadores, interruptores, cortinas, faros de emergencia, entre otras cosas. Y pues el paquete, digamos, como proveedor que siempre buscamos ofrecerles a ustedes es esto, ¿no? Es brindarles una buena tecnología de seguridad, buenos dispositivos, pero al mismo tiempo un tema de soporte y capacitación, que es pues para lo que estamos aquí hoy, ¿no? Para ver, ya tengo equipos buenos, cómo los instalo correctamente, cuál es el correcto para mi aplicación, etcétera. Y pues bueno, vamos a comenzar. Un tema importante del día de hoy es, al final vamos a hacer un resumen, sin embargo, hay que saber que para ver el espectro de prensas tenemos que hablar de 4 estándares principalmente, ¿no? Y a esto se le conoce como la serie 16092. La 16092-1, que es la primera parte, que es de la que vamos a hablar hoy, nos brinda todos los requerimientos generales de seguridad, ¿ok? Que aplican para cualquier prensa. Y después ya tenemos la parte 2, 3 y 4, que ya cada una de ellas aplica para un tema particular, ya es como el tema muy específico de las mecánicas, hidráulicas y neumáticas. ¿Ok? Creo que la parte 1 que vamos a ver hoy es muy interesante y seguramente que si tenemos prensas o si fabricamos prensas, seguramente que nos va a poner a pensar en algunas situaciones, ¿no? Vamos a ver este estándar y vamos a hacer un repaso muy rápido de qué dice el estándar, ¿ok? Esta es la construcción normal de una normativa de seguridad. Habla de referencias, términos, listas de peligros, requerimientos de seguridad, que suele ser la parte pues, que más nos llama la atención, ¿no? La carnita, el dime qué necesito ponerle. Y informaciones de uso, documentación y anexos. Esa es la estructura. Ahora, un poquito cómo va a funcionar el día de hoy la sesión es, vamos a analizar el tema de prensas en función de un análisis de riesgo, que creo que es la manera más didáctica de entender estos temas, para que no nos perdamos entre cosas, las necesidades, digamos, vamos a orientarlo en un análisis de riesgo. Y el otro tema es que al final vamos a hacer como un pequeño resumen, que eso es lo que culminaría como mi checklist, ¿no? Que es un pequeño resumen en el que yo voy a poder palomear qué cosas estoy haciendo bien o qué cosas me faltan en mis prensas. Nada más como importante como referencia, cuando lees este estándar se le conoce como estándar tipo C. Si han visto otras sesiones, los estándares tipo C son estándares específicos de máquinas particulares, o sea, tenemos el estándar específico de prensas, así como está el estándar específico de celdas robóticas o el estándar específico de emplayadoras, ¿sí? Entonces, al ser un estándar tipo C,
pues por ejemplo en una prensa tú usas, para que se den una idea, este estándar tiene 84, 85 páginas. En una prensa tú usas todos los equipos de seguridad que te puedas imaginar. Entonces el estándar no se va a poner a decirte punto a punto cada cosa de cada equipo, si no sería interminable, no sería una Biblia. Entonces lo que hace es que te pone muchos estándares de referencia y, por ejemplo, si habla de guardas, te da requerimientos puntuales de guardas, pero ya para el grueso de temas de guardas te manda la ISO 14120. Entonces, nos va a hablar de los requerimientos puntuales, pero ya para el 100% de la información de algo, vamos a un estándar referenciado. E igual sirve mucho, ¿no? Importante, digo, por si a alguien nos queda ahí no tan claro, el estándar te define qué es una prensa. Y esto es muy importante porque estos estándares te van a decir cuál es el alcance. O sea, una prensa para mí estándar es esto. Y sobre esto voy a hablar, ¿no? Entonces te dice ahí el estándar que la prensa pues es una máquina diseñada para transmitir energía, transmite energía a una herramienta o base, normalmente con el propósito de hacer un formado, un prensado, y para trabajo de metales sólidos, ¿verdad? Esos son las prensas acotadas en este estándar. Y este estándar nos hace referencia a 4 tipos, que eran los que platicábamos. Prensa mecánica, servoprensa, cualquiera de las 2 formas de prensa, prensa hidráulica y prensa neumática. ¿Okay? El estándar también empieza a dividir cada uno, explica cada una de las partes de estas prensas. Bueno, y ahora sí, este es el diagrama de flujo que se suele utilizar cuando hablamos de temas de análisis de riesgo. Este diagrama de flujo lo dictamina, es el que nos propone el estándar internacional ISO 12100, que es el que habla de temas de análisis de riesgo, y vamos a tomar esta estructura, ¿vale?, para ir entendiendo cada una de las cosas que necesitamos prever en el tema de prensas. Creo que es la forma más didáctica y organizada de entender este tipo de estándares, y creo que es el mejor. Como siempre, si tienen alguna duda, la pueden escribir en el chat, cualquier pregunta que tengan, o bien al final de la sesión abrimos también la parte de comentarios y bueno, son bienvenidos a preguntar. Empezamos. Lo primero que tenemos que hacer, si vamos a hacer un análisis de riesgo de esa prensa que ya tengo en máquina, bueno, en planta, o esa prensa que voy a fabricar, es que tengo que determinar los límites de la máquina. ¿Qué es determinar los límites de la máquina? Básicamente es decir, cuál es el marco contextual, ¿sí?, en el cual voy a evaluar si mi máquina es segura o no. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir que en mi taller una prensa es muy segura, pero tal vez tú la llevas a un lugar que tiene temas explosivos y tal vez ahí no es segura. Entonces es muy ambiguo decir si la prensa es segura o no así abiertamente. Yo tengo que decir, ok, esta prensa es segura para un ambiente no explosivo. Esta prensa es segura, por ejemplo, para un ambiente que no tenga demasiada humedad, ¿no?, que no le esté cayendo agua, quizá. Todo eso es temas de dónde vas a utilizar la prensa. Y eso es algo que el estándar te pide. Oye, antes de decir que una prensa es segura, revisemos el contexto. Temperatura, humedad, capacidad del usuario, tiempos ciclos, vida útil de la máquina, etcétera, ¿no? Para que tú puedas decir, esta prensa es segura, pero si se utiliza bajo estos límites. Uno de los temas principales que el estándar te pide que denotes es cuáles son los modos de operación de la prensa. El estándar 16092 nos marca estos 3 tipos principalmente, que es ciclo automático, que va a ser una prensa pues que está prensando, haciendo su ciclo sin interrupción alguna. Ciclo único, que es una prensa normalmente de carga y descarga manual, en la que yo doy un prensado, un ciclo, y cargo y descargo material y doy otro ciclo. Y modo mantenimiento, que es toda la parte de modos de ajuste, mantenimiento, pruebas, etc. Y un punto muy importante que nos brinda el estándar es, bueno, ¿y con qué vas a seleccionar estos modos de operación? Muchas veces los ponemos con un mero selector, que no quiere decir que esté mal, pero adelante vamos a ver que el modo de operación de la máquina es un tema bien importante. No cualquiera, por ejemplo, debería poder poner la máquina en modo mantenimiento. Y a veces un selector o una llave mecánica tiene sus limitantes y sus grados ahí de riesgo, ¿no? Entonces,
a veces utilizar equipos más complejos, un poquito más seguros para poner la máquina en el modo de operación adecuado, pues es lo mejor. Luego, una vez que ya hemos definido todos los modos de operación, cómo va a trabajar cada modo de operación, cuáles son los requerimientos de cada modo de operación, vamos a hacer algo importante en nuestro análisis de riesgo, que va a ser definir cuáles son todos los peligros. ¿Cuáles son todos los peligros? Ahí yo siempre les digo, agarren al más chismoso, la más chismosa, mándenlo a criticar la prensa y es, oye, ¿dónde son todos los puntos donde me puedo lastimar? ¿Okay? Ahora, aquí pasa algo muy importante. Normalmente cuando ponemos a ingenieros, tal vez de automatización, inclusive de mantenimiento, a encontrar todos los peligros en una máquina, nos solemos ir por peligros mecánicos. Eso es lo que viene a nuestra mente, ¿no? Oye, ¿dónde la prensa me puede prensar? ¿Dónde me puede golpear? ¿Dónde me empuja? Etcétera. Pero no hay que olvidarnos que hay peligros de otras índoles, otros orígenes. Entonces, para ello, el estándar nos da una tabla en la cual nos brinda todos estos tipos de peligros y cada uno de ellos se tiene que revisar. Un ejemplo, nada más un resumen de esta tabla es, por ejemplo, lo que ven aquí, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, 12 peligros mecánicos, el estándar te da esta tabla, te pone peligros tipo mecánico, te pone el origen y luego te pone cuál es la situación de riesgo en las prensas o en qué situaciones es que se genera ese peligro o se tiene ese peligro, ¿ok? Se genera ese riesgo porque está ese peligro. Entonces, cuando yo voy a identificar todos mis peligros, tengo que poner atención a peligros mecánicos, eléctricos, térmicos, de ruido, vibración por sustancias, que quiere decir, imagínate que la prensa tal vez eche un lubricante o tal vez voy a prensar algo que pueda emitir una sustancia tóxica, es importante, ergonómicos y de temas de medio ambiente. Entonces, segundo paso, hago todo mi listado de peligros y una vez que ya tengo todo mi listado de peligros, voy a pasar al tercer paso, que es estimar y evaluar el riesgo. Acuérdense, el peligro, ahí está, esos son peligros, pero quizá hay peligros que no tienen un riesgo asociado tan alto y peligros que sí. Entonces tengo que valorar realmente qué tan riesgoso es el tema, cada uno de estos peligros. Para ello solemos utilizar una metodología, ya algunas plantas, algunos grupos tienen su metodología propia, normalmente todas usan algo similar a esto, adaptada para cada ambiente, pero nosotros siempre trabajamos con HRN, que es una metodología muy simplificada que nos va a ayudar a conseguir valores muy cuantificables. Muy importante para los que trabajamos en la región de México, este tipo de metodologías es el recomendado por el nuevo proyecto de ley de la NOM, la norma oficial mexicana 004. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar el listado de peligros que ya identifiqué, los voy a calificar en función de su frecuencia de exposición, o sea, cada cuánto una persona se expone a ese peligro, probabilidad de ocurrencia, severidad de una posible lesión y número de personas que intervienen. En prensas, por ejemplo, sí es normal que hayan 2 o más operadores en una misma prensa. ¿Okay? Una vez que he hecho esto, voy a multiplicar las variables de cada una de los temas y voy a tener un total. Y ese total lo voy a revisar en esta tablita y entonces voy a saber si ese peligro realmente tiene un nivel de riesgo alto que haya que hacerle algo, o quizás es un peligro que no represente un riesgo mayor, ¿no? O ya está mitigado. Para que se den una idea, esto se vería como algo así. Imagínate que yo tengo mi lista de peligros, corte de banda, aplastamiento total de una persona, la mesa de prensado que me pueda golpear, cableado eléctrico que esté por ahí, yo me pueda tropezar o electrocutar, una manguera rota quizá de tema neumático hidráulico. Pongo todos mis peligros, clasifico severidad, o le doy el puntuaje de severidad, frecuencia, probabilidad y cuántas personas intervienen en esta labor. Al final tengo un HRN total y pues normalmente lo ponemos en función de semáforo, verde, amarillo, rojo, para saber lo verde, pues está bien, ya no hay mucho que hacerle, no es necesario. Lo amarillo y lo rojo normalmente son situaciones que tenemos que abordar. Entonces, una vez que yo ya tengo este análisis, yo ya sé cómo está mi máquina, y yo ya sé que tengo necesidades. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Si mi máquina no es segura, como
es el caso del ejemplo que veíamos ahorita, que todavía hay temas por ahí que hay que mitigar, pasamos a la parte que puede ser muy interesante, ¿no? Que es la parte de reducir el riesgo. Esto es, oye, pues dime qué le tengo que poner, dime qué le hago, qué le pongo para que mi máquina sea segura. Denme un segundito, voy a tratar de abrir el chat. Ahí está. Vale, entonces vamos a revisar pues este tipo de cosas que podemos implementar para que la máquina sea segura. ¿Okay? Yo tengo el chat ahí por cualquier duda que tenga. Y empezamos. La forma de mitigar los riesgos, siempre lo hemos dicho, se va a hacer en 3 pasos, ¿ok? A veces cuando vemos una máquina que es insegura, lo primero que pensamos, esto depende de qué profesión tengas, ¿no? De qué estudiaste. Si estudiaste temas de automatización, a veces lo que pensamos es, ay, la máquina se ve insegura, vamos a ponerle cortinas, vamos a ponerle escáneres, vamos a ponerle equipo de seguridad, de automatización. Si soy tal vez una persona un poco más en temas de seguridad o administrativas, normalmente pienso en pues, el equipo de protección personal al usuario, ¿no? Póngale etiquetas ahí de peligro, cosas así. Realmente el estándar lo primero que nos pide es que hagamos buenas prácticas de diseño. ¿Qué quiere decir? Que dentro del diseño de la máquina eliminemos riesgos, peligros, ¿no? O sea, que por puro diseño tratemos de que esto sea lo más seguro posible. El siguiente paso, ahora sí, es instalar equipos de seguridad, de automatización, y el último paso, ahora sí ya es todo el tema de temas administrativos, como equipo de protección personal, capacitación, señales, etc. Entonces, en este orden, ¿qué nos dice el estándar? ¿Qué podemos poner de cada uno de estos temas? Bueno, cuando hablamos de buenas prácticas de diseño, por ejemplo, el estándar nos dice, bueno, 1, prevé temas de pérdida de energía. Un tema que yo les diría es, si van a validar una prensa, en un momento de prensado, en un momento que la máquina está operando, pidan que quiten la luz o una energía cualquiera, neumática o hidráulica, y vean qué pasa. Si esa máquina se le va la luz y no actúa de forma segura, o sea, si hace algo inseguro, pues es una máquina que no es segura y no deberíamos validar. Partes sueltas no deberían generar un daño. ¿Qué quiere decir? Si tienes una prensa a la cual se le pueda caer algo, debería esto estar contenido con alguna guarda o alguna forma para que no pueda dañar a una persona. Toda pieza, este es un tema bien importante por tema de ergonomía, toda pieza mayor a 25 kilos debe tener medio de elevación, ¿ok? Si es una guarda, si es un troquel, si es lo que sea, toda pieza mayor de 25 kilos debe tener agarraderas, voy a decirlo así, y un medio de elevación asistido. Consideraciones para trabajos en alturas es un tema también muy importante que el estándar nos pide y nos hace referencia ahí a un estándar específico de ello. ¿Okay? ¿Qué otras cosas? Pues nos habla, como bien comentábamos, nos habla, oye, pon atención a temas térmicos y nos hace referencia al estándar adecuado, temas de ruido, temas de vibración y peligros que se puedan generar por sustancias tóxicas, ¿ok? Todo este tipo de temas, como mencionábamos, son temas muy específicos que el estándar te va a direccionar a otro estándar para que ahí mismo puedas ver cuáles son los niveles aceptables y son niveles aceptables para cualquier operación, no es tema puntual de una prensa. Digo, para México este tipo de temas también están referidos en las NOMS, entonces puede ser también una salida, voy a decirlo así, gratis en México, ¿no? Para alinearnos a ellas, y las NOMS todas están alineadas a estándares internacionales. Luego, hay un tema bien importante en la parte de buen diseño de una prensa, prevención de caídas por gravedad. Todo este tipo de cosas son cosas que yo agregaría a mi checklist, ¿sí? De prensa, y yo no validaría una máquina si no cumple con todos estos temas, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, voy a dar mantenimiento y puede haber un tema de gravedad, que de pronto la parte de la prensa, el carro o el plato se puedan caer? Para ello, tenemos que utilizar, o se prevé utilizar este tipo de herramientas que son bloques, ¿ok? Bloques seguros que suelen tener una fuerza suficiente para contener la prensa abierta y que no haya este tipo de riesgos, ¿no? El dispositivo podrá contar con un interruptor para asegurar que no se genere un ciclo de prensado. ¿Qué quiere decir? Pongo el bloque
y tiene un interruptor que está fijo en la máquina. Entonces, cuando yo voy a hacer un mantenimiento, retiro el bloque de ahí, por ende, se desactiva el interlock, pongo mi bloque y ya por control no puedes mandar a hacer un ciclo, porque como no está el interlock, digamos, cerrado, por medio de seguridad de control, evito eso. Entonces estoy haciendo una doble seguridad, una por control eléctrico y la otra mecánicamente con el bloque. Y este bloque ustedes lo pueden comprar pues, de línea con diferentes marcas. Importante, el bloque debe tener un factor de protección un 200%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si mi prensa pesa 1000 kilos, pues mi bloque debe soportar 2000 kilos. ¿Qué pasa? Seguimos con temas de buen diseño, ¿eh? Otra cosa a validar. ¿Qué pasa con máquinas, con prensas que tengan alimentación automática? Tenemos muchos procesos de prensado en el que, por ejemplo, tienes una bobina, tal vez con metal, y va entrando de manera automática el material a la prensa. Si el inicio, ¿sí? O sea, imagínate que pones una bobina y vas a agarrar la primera parte de la lámina y la vas a meter a la prensa. Si esto no se puede hacer automáticamente, o sea, si esto se puede hacer de manera automática, qué mejor. Si no, entonces se debe utilizar un pulsador de validación, ¿okay? Como los que ven acá. Puede ser de agarre, de mano o pedal. Y debe ser de 3 posiciones. ¿Qué quiere decir? Que es un dispositivo que en el punto medio, cuando tú lo presionas, la máquina se va a poder mover. Entonces, la idea es que tú acerques la lámina, la pongas en posición, agarres tu dispositivo, lo presiones para que la empiece a agarrar y entonces puede empezar el ciclo. Muy importante, esa tarea, ¿sí? El movimiento de la máquina cuando tú la estás guiando no se debe hacer al 100% de la velocidad. Lo máximo a lo que puedes mover la máquina es 33 milímetros por segundo. Ese es un tema bien puntual para prensas, ¿okay? De este tipo. Entonces, tú pones la lámina, le das movimiento, pero se mueve a velocidad lenta para que no vayas a tener, pues, por ahí algún inconveniente. Luego, otro tema a validar, liberación de una persona atrapada. ¿Qué pasa si tenemos una prensa, del tipo que sea, y le voy a poner guarda periférica? En caso de que haya una persona que pueda quedar atrapada dentro de esta periferia, ¿sí? Esta celda, voy a llamarle así, se deberán de brindar métodos para que una persona pueda liberarse, pueda salir. Y 2 de los que el estándar recomienda es, por un lado, liberaciones antipánico. En la parte interna de la celda, por ejemplo, como ven en la primera imagen, el interlock tiene una liberación antipánico que si tú ya quedaste adentro y quedaste atrapado, puedes presionarlo y sales sin ningún problema. O liberaciones de emergencia, que es como por ejemplo este interlock. Este interlock tiene esta cadenita, que lo mismo, esta cadenita la puedes guiar hacia adentro de la celda y dejarla, digamos, caída. Si que estás adentro y quedas encerrado, jalas esa cadena y vas a poder salir sin problema. ¿Okay? Entonces, siguiente cosa a validar es liberación de una persona atrapada. Súper importante, temas de arranque y rearme de máquina. El arranque se hará de forma manual con algún start, ¿ok? Algún botón manual es con el que tú tienes o actuadores con el que tú tienes que el arranque o el start de la máquina. Ahora, siempre se debe de brindar un rearme, un reset, que es diferente del start. El reset, por ejemplo, es cuando yo entro a la máquina, cruzo la cortina, entro, salgo, reseteo la seguridad y luego arranco la máquina. El reset no debe estar al alcance desde la zona de riesgo, o sea, se tiene que asegurar que yo salga de la máquina para poder resetear. Debe estar en una zona con buena visión al proceso, ¿sí? Para que yo vea que no haya un compañero ahí adentro. Y en caso de que no se pueda brindar esta buena visión, se tendría que tomar alguna medida adicional, que puede ser un equipo, por ejemplo, de sensado, para sensar que no hay alguien adentro, o algún sistema, por ejemplo, de llaves cautivas o electrónicas. Por ejemplo, en este tipo de sistemas, tú tienes un tag electrónico. Si voy a entrar a la máquina, tomo el tag, me meto a la máquina y no pueden arrancar la máquina hasta que yo no salga con el tag. O sea, ese tag va a ser mi seguro de que yo estoy adentro y nada va a pasar. Luego, nos hace los últimos requerimientos puntuales que nos hace de diseño, es para temas, todo lo que es la energía hidráulica y neumática.
Nos pide que se consideren filtros, reguladores de presión, cierres ante variaciones de presión, etcétera. Nos pide que la máxima presión que se puede tolerar es 10% arriba de la de trabajo. O sea, si tú pones un preset de presión, un nivel, si pasa del 10%, tiene que pararse esa máquina y se tienen que brindar medios para evitar que tengas que exponerte al sistema hidráulico neumático lo mayor posible. Por ejemplo, puntos visibles de lubricación, ¿no? Y ahora en el tema eléctrico nos brinda este tipo de requerimientos que nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues en el tema eléctrico, pues tus tableros de control deberán de contar, voy a decirlo así, con buenas prácticas o con buenos temas eléctricos, y nos habla mucho del tema de la protección IP. Entonces nos habla, por ejemplo, de que la protección IP para el interfaz, o sea, los botones o los equipos que la persona vaya a utilizar, tiene que ser al menos IP54, y el gabinete de control debe cumplir al menos con IP43, ¿ok? Entonces nos pone esos requerimientos para que realmente sea un sistema de control confiable, que es lo que se está buscando. Bueno, hasta acá fueron temas de buenas prácticas en general. Como pueden ver, todo este tipo de cosas son cosas que valdría la pena validar. Cada uno de ellos puede ser un aspecto que tú valides. Todo esto es diseño. Ahorita vamos a entrar a la segunda parte, que es la parte de instalar dispositivos. Oye, sí, todo el diseño estuvo muy bien, pero al final yo tengo una prensa que me puede lastimar. ¿Qué le pongo, no? Entonces vamos a hablar de ello. Interrumpo tantito para tocar un comentario aquí en el chat que nos ponen Rosario Montes, digo, agradecemos mucho. Buenas tardes, como información adicional a lo que recomendativo sobre el sistema de elevación cuando haya cargas mayores o cargas de 25 o más kilos, este límite de carga manual es para hombres de 18 años o más, pero si la persona es una mujer, el límite de carga manual es de 10 kilos, exactamente. Y si es hombre menor entre 14 y 18, el límite de carga manual es de 7, ¿sí? De hecho, en la NOM en México se tiene una tabla y depende del género de la persona, que vamos a temas un poco complicados, pero se pone tal cual el género de la persona y su edad. Y en función del género y la edad es la carga máxima permisible, ¿ok? Para que pues también de pronto las empresas no sobrepasen ello. A ver, es muy importante. Por un lado tenemos estándares, ¿vale? Que son normalmente de reconocimiento internacional, y por otro lado tenemos, por ejemplo, las leyes, que es el caso de las NOM, que son las leyes que son las oficiales y obligatorias. Personalmente hablando, si me preguntaran a mí, yo en México principalmente me alineo pues al requerimiento legal de una NOM, y como bien comentan, yo creo que por ahí a partir de unos 10 kilos de carga yo ya le pondría este tipo de cosas para poderlos elevar, o sea, para que no sea una elevación manual, para que ya sea asistido. No me esperaría a los 25 kilos, pero el estándar establece a partir de 25. Agradecemos mucho por ahí el comentario. Entonces, continuamos. Entonces, pasamos al tema de funciones de seguridad. En el tema de funciones de seguridad hablamos de equipos. ¿Qué tipos de equipos, de cuáles habla el estándar? Bueno, habla del tema de guardas. Las guardas son un tema de lo que se le conoce como guarding, safety guarding, interruptores de seguridad, faros de emergencia, pedales, mandos y manuales, rutinas, pulsadores de validación y un selector o un modo de selección de modos de operación. Vamos a ver cada uno de ellos qué dice al respecto. Importante, todo equipo de seguridad se debe de montar con herramientas que no se pueda desmontar el equipo de manera simple. Ahorita vamos a hablar de ello. Y por otro lado, ante cualquier falla del sistema de control, el ciclo de la prensa debe interrumpirse. ¿Qué quiere decir? Si falla un paro de emergencia, si falla un interruptor, si falla unas cortinas, debemos de interrumpir el manejo de esta prensa, ¿no? O sea, se debe de parar para que no estés operando la máquina de manera insegura. Y cualquier espacio mayor a 6 milímetros debe ser sujeto a revisión. ¿Qué quiere decir? Se puede prestar a subjetividad estos temas de, oye, no sé, aquí hay un espacio por el que alguien puede meter una mano. No, yo creo que por ahí no cabe una mano, etcétera. Bueno,
Espacios a partir de 6 milímetros, hay que revisar qué le ponemos para que una persona no pueda lastimarse. Acordémonos siempre que las prensas suelen ser máquinas que requieren el más alto nivel de seguridad. Si nos alineamos al tema de performance level, que son niveles de seguridad, las prensas de estas de un ciclo, que cada ciclo cargas y descargas, tienen una frecuencia de exposición alta, cada 2-3 segundos te expones al riesgo, al peligro, una severidad tremendamente alta, te mutilan sin ningún problema, y una capacidad de evitar el golpe básicamente nula por su velocidad. Entonces, requiere mucha atención una prensa. Guardas físicas. ¿Qué nos dice de guardas físicas? Nos menciona algunos tipos. El primero nos dice guardas de cierre completo, pues suena lógico, encapsulemos lo más que se pueda. La segunda, guardas fijas, que son estas que tienen tornillos fijos, que no tienen puerta. ¿Cuándo vamos a poner guardas fijas? Cuando, o sea, una guarda debe ser fija si, por ejemplo, solo la vas a abrir una vez por turno. ¿Qué quiere decir? Imagínate que tú tienes una máquina, en el caso puntual de prensas, tú tienes una máquina, tienes una guarda y llega una persona y te dice, ahí me gustaría una puerta. Bueno, ¿cómo tú vas a tomar la decisión si amerita puerta o no? Con esa pregunta. Si se abre más de una vez por turno, hay que ponerle puerta. Si se abre una vez por turno o menos, lo más seguro sería dejar con puerta fija y que se retiren los tornillos una vez al turno. Vuelvo a lo mismo, es un requisito bastante fuerte para este tema, pero es por el nivel de seguridad que una prensa requiere. Guardas móviles cuando vas a abrir la puerta constantemente, y guarda con bloqueo, o sea, bloquear, retener la guarda cerrada hasta que todo riesgo se haya mitigado y entonces puedes abrir. O sea, cerraduras con candado, voy a decirlo así, si hay riesgos residuales. Por ejemplo, si yo quiero abrir la guarda, pero habría inercia o situaciones residuales, entonces la tengo que bloquear. Importante, muy importante, cuando consideremos guardas para prensas, no solo pensemos en la persona que quiere entrar, pensemos en lo que puede salir proyectado. Ahí alguna ocasión alguien me decía que si las guardas de acrílico están mal. No están mal, siempre y cuando en tu análisis de riesgo tú determines que las piezas que pudieran llegar o peligros que pudieran llegar a salir proyectados no vayan a romper ese acrílico. Si te lo van a romper, no sirvió para contener los peligros dentro de la máquina. Una pregunta muy importante, oye, ¿y mi guarda puede ser el arranque del ciclo? Es un tema bien interesante, personalmente no recomendable, pero no está prohibido. Tu guarda puede ser el arranque del ciclo. ¿Qué quiere decir? Yo cierro la guarda y arranca, abro y para. Tu guarda puede ser una guarda automática de arranque de ciclo, pero esos tres temas son bien importantes en el tema de prensas. Una, no debe caber una persona entre la guarda y el peligro. ¿Qué quiere decir? Que no aplica para prensas grandes donde encierras la prensa completa y una persona puede entrar y quedar atrapada. El recorrido de prensado debe ser menor a 60 centímetros, el recorrido que hace de prensado. Y la profundidad de la mesa, o sea, donde estás parado hacia adentro, debe de ser menor a 1 metro. ¿Ok? Entonces, si esto lo cumples, pudieras participar para una guarda automática y por consiguiente, tendrías que irte a un estándar que es la 12100 y la 12100 pone otros requerimientos puntuales para que puedas hacer esto. Esto es un tema muy puntual, ¿ok? Entonces, no es algo que yo recomiendo, pero sépanse que prohibido no está. Entonces, si alguien tiene una duda puntualmente de esto, de oye, mi máquina podría aplicar para esto, o sabes que en mi planta tienen guardas así, que en el ciclo automático, quiero ver si estamos cumpliendo con los requerimientos, pueden escribirnos y revisamos su aplicación, ¿va? Y sí, según yo también es lo que la norma describe con carga de 2 personas, es de 35 kilos. Bueno, ya hablamos del tema de guardas. ¿Qué pasa con los interruptores? Con los interruptores, principalmente lo que nos dice es, vamos a instalarlos de forma que no puedan retirarlos de manera simple. Y esto aplica para todos los equipos de seguridad. Pueden ser tornillos de seguridad, tornillos de un solo giro, soldar los elementos, remaches, etcétera. Pero, por ejemplo, no aplicarían tornillos planos, tornillos de cruz o tornillos con cabezales de una herramienta que el operador tenga para hacer su tarea. Por ejemplo, si el operador para hacer su tarea usa
una llave hexagonal, entonces el tornillo no puede ser de cabeza hexagonal. Por ejemplo, Allen, ¿no? Si el operador utiliza llaves Allen, el tornillo no puede ser Allen. Lo que habíamos quedado, pues bueno, si falla el interruptor, debe de parar la máquina y se debe de considerar toda protección. ¿Qué pasa con los paros de emergencia? Importante, el paro de emergencia siempre debe haber al menos uno, ¿ok? El botón siempre debe ser rojo con fondo amarillo, siempre debe estar disponible, no lo podemos bloquear con nada, ni con carcasas, ni con tableros, ni nada. El accionamiento debe ser intuitivo y no estar obstruido. Importante, si está en un equipo móvil, se debe indicar si está activo o no. ¿Esto qué quiere decir? Quizá alcancen a ver este mando bimanual. Este mando bimanual es de pedestal. Quiere decir que se puede mover. De hecho, como ven, tiene cable. Si tú lo vas a poder mover de lugares y no está fijo en la máquina, tienes que indicar de alguna forma si esto está activo o no. Porque tú imagínate que estás trabajando de alguna forma la máquina, pasa una situación, lo quieres oprimir y no está activo porque quizá habías desconectado el cable. Entonces tienes que señalar si está activo o no. ¿Cuál es la forma más sencilla de señalarlo? Paros de emergencia iluminados. Si no está activo, se va a apagar. Es un tema que puede ayudar mucho. Luego, pulsadores de validación, ya sea de pedal, mano. Nos recomienda, nos pide el uso de este tipo de pulsadores. Sirven para controlar la celda o la máquina completa, controlar una parte ya sea completa o específica de la máquina. Y muy importante, cuando hagamos uso de ellos, la máxima velocidad permitida es de 10 milímetros por segundo. ¿Qué quiere decir? Imagínate que para temas de mantenimiento, yo voy a agarrar, voy a llegar a la máquina, voy a hacer un yogueo de la prensa, voy a hacer un yogueo de un alimentador, voy a hacer un yogueo de diferentes cosas, porque soy mantenimiento y tengo que hacerlo, ¿ok? Entonces, si vamos a tener esta situación, podemos utilizar pulsadores de validación de mano, o podemos utilizar pulsadores de validación de pedal, de 3 estados, pero mover la máquina a una velocidad segura, ¿ok? Y muy importante, si estos están destinados para el uso de mantenimiento, tareas de mantenimiento, cuando ponemos la máquina en modo de operación automática o normal, deben de quedar deshabilitados, ¿vale? Que no lo podamos utilizar, o sea, que no cualquier persona pueda llegar a utilizar ese equipo. Luego, ¿qué tenemos con el tema de pulsadores de validación? Con mandos bimanuales. Los mandos bimanuales deben de cumplir el funcionamiento 3C, esto nos lo dice el estándar de prensas. Ahí les va. Si yo les pregunto, ¿cuál es el funcionamiento correcto de un mando bimanual? O sea, en cuanto a secuencia. Por ejemplo, si yo les preguntara, oye, ¿está mal si en un mando bimanual yo presiono una mano y 5 segundos después presiono la otra, la máquina se mueve? Si yo pregunto esto, posiblemente muchos van a decir, sí, eso está mal, deben de ser las 2 manos al mismo tiempo. Bueno, resulta que hay un estándar de mandos manuales, que es la ISO 13851. Y este estándar nos dice que no existe solo un modo de mando bimanual. Funcionamientos, hay muchos, hay varios. Hay 3 tipos y luego 3 subtipos. Y por ejemplo, eso de poner una mano, 10 minutos después poner la otra y que jale, no está mal. Sin embargo, nos da un bajo nivel de seguridad, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí en prensas directamente nos dice cuál es el funcionamiento que debes de tener. No lo puede decidir el usuario o el fabricante. Y es el tipo 3C. ¿Cuál es el tipo 3C? Es el más seguro. ¿Cuál es? En el cual tienes que presionar el mando bimanual con las 2 manos al mismo tiempo. Si quitas una y la vuelves a poner, no debe jalar. Debes de quitar las 2 y otra vez poner las 2, ¿ok? Entonces deben de llegar las 2 al mismo tiempo y con una que se pierda, ya no funciona. Quito y regreso. Ese es el tipo 3C y esa es la secuencia que necesitas en prensas. Muy importante este aspecto. ¿Qué pasa? Porque muchas veces nos preguntan eso. Oye, es que mi máquina ya tiene mando bimanual. Entonces, ¿para qué me pides que yo le ponga cortina si ya tiene mando bimanual? Importante, tenemos que hacer máquinas seguras para todas las personas.
El mando bimanual asegura a la persona que lo está usando. Pero, por ejemplo, en esta prensa que está ahí donde está el mando bimanual, no me asegura el área de prensado. Yo puedo estar dándole al mando bimanual y una persona meter la mano por la zona. Entonces, si tenemos este caso, que el mando bimanual es móvil, o si el área de prensado, pensando que el mando bimanual está en el área de prensado, y el área de prensado es mayor a 65 centímetros, tengo que poner medidas adicionales como cortinas. ¿Por qué? Si el área de prensado es menor a 65, se entiende que yo con mi cuerpo lo voy a tapar y no va a llegar una persona a meter la mano. Si tu análisis de riesgo indica que sí puede meter ahí la mano, ponle cortinas. Pero menos de 65, el estándar te permite que no le pongas. Más de 65, tienes obligatoriamente que ponerse. ¿Okay? Y si tienes más de un operador, cada operador debe tener su set de mandos bimanuales. Luego tenemos el tema de las cortinas. Con el tema de las cortinas, los que nos han acompañado en otras sesiones saben que hay cortinas tipo 2 y tipo 4. Para el tema de prensas, obligatoriamente tiene que ser tipo 4, no se permite tipo 2. Si están desactivadas, o lo que sea, se debe indicar. Por ejemplo, el mantenimiento las desactivas, se debe indicar de alguna forma que están desactivadas. El máximo espacio sensado pueden ser 7 centímetros y medio. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? Imagínate que tú tienes tu prensa, pensemos que esto fuera un proceso de prensado, tienes una cortina, pero por arriba o por abajo pudieras llegar. Si tienes una abertura mayor a 7 centímetros y medio, hay que ponerle algo adicional, ¿va? No puedes tener una abertura mayor a eso. Y el arranque automático permitido, pero solo con cierto requerimiento, lo mismo que decíamos con las guardas. Se puede hacer un arranque automático. Eso quiere decir, meto las manos y al sacarlas, jala la prensa, pero también hay una serie de situaciones que se tienen que revisar. Si tienen duda. Por último, en cuanto al tema de equipos, hablamos del tema de performance level. ¿Esto qué es? Ustedes sabrán, han visto que hay, por ejemplo, cortinas de seguridad económicas y unas un poco de costo más elevado. O hay interruptores económicos, unos de costo más elevado, de contactos o de señales OSSDs, ¿no? Si vas a validar una máquina, ya sea que sepas del tema de electrónica o no, lo que es muy importante es que tú indiques cuál es el nivel de seguridad que requieres. Performance. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué equipos te pongan de seguridad, es el performance level que vas a alcanzar. No se vale nada más decir, tiene cortinas, está bien. No, son las adecuadas, dan el nivel de seguridad que requieres. Entonces, para ello hablamos de performance level, que es el nivel de seguridad. Los performance levels se dividen en 5 niveles, performance level A, B, C, D y E, y lo que nos van a decir es cuál es la probabilidad de falla por hora. Por ejemplo, el más chiquito, de la seguridad más baja, es el performance level A. En este tenemos una probabilidad de falla de 1 por 10 a la menos 4. ¿Qué quiere decir? Que tienes 0.0001 probabilidad de que falle. Si la pones a trabajar una hora tu prensa, quiere decir que puedes tolerar una falla cada 10.000 horas o más o menos una falla por año. Por ejemplo, imagínate que te ponen cortinas de luz que te dicen que alcanzan esas cortinas de luz performance level A. Entonces, querrá decir que una vez al año, muy probablemente, casi seguro, alguien va a meter las manos a esas cortinas y no las va a detectar. Una vez al año. Imagínate que tienes una máquina que tenga 300 prensas, entonces estamos hablando que una vez al día alguien va a meter la mano en la prensa y no va a ser detectada. Entonces, ¿cuántos posibles accidentes puedes tener? La idea es entonces brindar niveles de seguridad más altos. Igual, ¿cómo alcanzar estos niveles de seguridad? Es un tema de ingeniería que lleva su tiempo entenderle, pero se pueden apoyar con nosotros y encantados de ayudarles. Y bueno, por último, ya que brindamos temas de diseño y equipos, va la parte administrativa, las reducciones de seguridad por medios administrativos. Y si mi máquina ya fuera segura, entonces paso a la documentación. Y ahí, ya en el tema de información y documentación, algunas informaciones que es muy importante que la máquina tenga es peso de la prensa,
puntos de carga, ¿sí? De los diferentes herramientales, fuerza nominal y máxima de trabajo, velocidades máximas, recorrido de prensado y un tema bien importante, tiempo de paro. Si yo, por ejemplo, le meto la mano a la cortina, ¿en cuánto tiempo la máquina para? Esto es muy importante para dimensionar a qué distancia y qué tipo de cortina necesito. El tema de señalización, alarmas auditivas, visuales, todo tipo de señales visuales que necesitemos. El tema de manuales, bien importante, tanto en señalización como en manuales, toda la información debe estar disponible en el idioma local. Esto, por ejemplo, aquí en México, a experiencia personal les platico, muchas plantas tienen las máquinas con sus manuales en inglés y muchas de ellas con la señalización en inglés. ¿Por qué? Porque el fabricante quizás es extranjero y pues así la hizo, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, al menos la señalización en máquina, en español, si son de habla hispana, ¿no? Ya manuales, entiendo, lo ideal sería español, entiendo que a veces es complicado, pero al menos señalización en máquina, español, por favor. Explicación de los diferentes modos de operación, para quién sirven, para quién son, cómo se usan, descripción del sistema, diagramas, el entrenamiento que la gente debe de llevar para usar esa máquina, requerimientos de energía, los planes de examinación y verificación para ver y cada cuánto se tienen que hacer para ver si la máquina está bien, el equipo de protección personal que requiere el usuario y los medios para liberar a una persona. Esos son algunos requerimientos muy específicos para prensas en el tema de información y manuales que debemos de tener. Y pues bueno, en cuanto a requerimientos, hasta aquí hemos llegado. Un pequeño resumen, si lo quisiéramos ver así, sería lo siguiente. ¿Qué cosas valido? Al menos si me llega una prensa, bueno, primero un análisis de riesgo. Yo no recibiría una máquina que no tenga un análisis de riesgo y yo digo siempre lo mismo, pierdan el miedo al análisis de riesgo. No tiene que ser la cosa más complicada del mundo, no tiene que comprárselo a un tercero, lo puede hacer el fabricante de la máquina o quien ustedes consideren, pero hagan un análisis de riesgo. ¿Qué es lo más importante en un análisis de riesgo? Dime cuáles son los peligros que identificaste y dime cuál es la valoración de los riesgos asociados a esos peligros. ¿Okay? Entonces yo voy a poder revisar si todos los peligros que yo veo los estás considerando y si tu valoración de los riesgos va acorde a mí. Si yo voy a validar la máquina y yo veo que un riesgo tú lo valoras como una severidad baja y yo considero que es una severidad alta, entonces lo podemos dialogar o revisar. Pero necesito tu listado de peligros y valoración de riesgo. Siguiente, modos de operación. Dime cuáles son los diferentes modos de operación de la máquina. Producción, mantenimiento, ajustes, limpieza, etcétera. Diseño seguro. Dime cuáles son las buenas prácticas de acuerdo a qué diseñaste la máquina. A qué distancias, temas eléctricos, todo lo que vimos en esta sesión. Guardas. En temas de guardas, dime en base a qué las fabricaste o las compraste, cuánta fuerza soportan, cómo están fijadas, mediante qué tornillos, ¿ok? Qué distancias seguras tienen, cómo las dimensionaste. El interruptor de seguridad, dime cuál seleccionaste y por qué, nivel de seguridad y si es con bloqueo o sin bloqueo. Si yo veo que mi máquina no tiene bloqueo en la puerta, yo abro la puerta y todavía hay temas residuales de riesgos, inercia quizá o calentamiento, lo que sea, pues entonces ahí te voy a preguntar, ¿no? Paro de emergencia, dime cómo lo seleccionaste, a qué distancia lo montaste, si mi operador realmente lo va a alcanzar o no. Pulsadores de validación, pedales y pulsadores, dime para qué tareas están utilizando, por ejemplo la velocidad si es la adecuada. Mando bimanual, dime cuál estás considerando, cuál es la distancia que estás considerando para que no me lo puedan bypassear. Hay una distancia, si la quieren considerar, de 56 centímetros entre un actuador y otro para que no se pueda bypassear con una mano y un codo. Y otros temas, por ejemplo, en el tema de cortinas y escáneres, si es que mi prensa lo tiene, lo mismo. ¿Qué nivel me seleccionaste y cuál es el cálculo de distancia segura que hiciste? Sistema hidráulico y neumático, dime cuáles son las consideraciones de diseño seguro que estás tomando. Y en mis temas térmicos, ruido y ergonómicos, ¿cuál? Dime cuáles fueron las medidas que estás tomando para mitigar los riesgos de este tipo que toda prensa tiene. ¿Okay? Mi etiquetado lo quiero en el idioma local donde voy a utilizar la máquina.
referencia. Y mi documentación, pues quiero manuales como lo platicamos, eléctricos, neumáticos, hidráulicos, información de procesos de mantenimiento, equipo de protección personal, etcétera. Esta sesión que acabamos de ver ahorita es, les puedo decir, 60-70% de lo que es el estándar o la parte 1 de este estándar 16092. Nos faltan 3 partes. Ahorita encantado de resolver las dudas que tengan, pero si alguien quiere el curso completo de temas de prensado, pues tenemos, como conocen, el tema de la Academia Oechsner. Nuestro curso número 5, tenemos diferentes módulos. Nuestro módulo número 5 es prensas. En este módulo vemos todo lo que tiene que ver con prensas mecánicas, servoprensas, hidráulicas y neumáticas. Vemos todos los aspectos generales, vemos cómo mitigar los riesgos en cada una de estas situaciones. Hablamos de performance level, hablamos de todo lo que ya a profundidad. Es un módulo de 8 horas. Si alguien está interesado, ahí en ese código QR pueden escanearlo. Ahí viene un WhatsApp o viene una pestañita para que pidan información y encantados de enviarles. Y bueno, ya ahorita paso a unas preguntas que tengo acá en el chat. Si quieren pues seguir recibiendo este tipo de información, igual los que ya nos conocen saben que tenemos diferentes canales. Tenemos nuestro canal de YouTube en donde hay muchos webinars como este grabados que pueden ver. Tenemos nuestro canal de LinkedIn en donde subimos mucha información. Tenemos nuestra página también. Ahí está el QR de YouTube también. Entonces, creo que a través de estos canales podemos compartirles mucha información. Como mencionamos al inicio, estamos buscando compartir con ustedes toda la información que se pueda. Y lo que buscamos pues, es que nos den una oportunidad de los proyectos y que prueben nuestros dispositivos. Entonces, voy a pasar a por acá las preguntas que tenemos. Y nos pregunta igual el ingeniero Héctor, ¿cómo elegir qué tipo de acción realizar después de activar un dispositivo de seguridad? Si se desahoga el fluido o válvula con centros cerrados, si se tiene que subir. Ok, eso es bien importante. Cuando hablamos del tema neumático y hidráulico, es muy importante hablar del tema de centros cerrados. ¿Okay? Es retener carga. Una vez que se ha actuado el dispositivo de seguridad y retenemos carga, el siguiente paso tiene que ser un tema obviamente alineado al análisis de riesgo para ver cuál va a ser el tema, digamos, más seguro. En ocasiones es regresar el equipo, ¿ok? Interrumpo cortina, por ejemplo, paro la prensa y la regreso en automático, pero normalmente eso también nos conlleva peligros de aplastamiento del otro lado, ¿no? Podemos generar mayores daños. Entonces, lo más recomendado es parar el equipo y que de manera mecánica, sin necesidad de utilizar el control, por ejemplo, si hubiera una persona atrapada en un tema de prensado, que de manera mecánica, sin utilizar el control, podamos desenganchar, digamos, mecánicamente el elemento y retraerlo, ¿ok? Sin necesidad de utilizar el control. Entonces, claro está, se tiene que definir, se tiene que hacer el análisis de riesgos dependiendo de cada tipo de prensa, pero si ustedes me preguntaran, dame una sola respuesta, sería eso. Paramos prensa y de manera mecánica, pensando en el peor caso que fuera una persona prensada, de manera mecánica, sin utilizar el control, liberamos a la persona, restablecemos el sistema y una vez que se restableció todo, la máquina puede continuar. Y principalmente si estamos hablando de un tema de paro, sería pues el caso más grave, pero igual, ingeniero Héctor, si intentaba la vida, si nos manda un mensajito, podemos revisar puntualmente la aplicación que tenga y vemos cuál es la mejor opción. Nos preguntan también por acá, ¿se necesita poner sensores para las guardas fijas? Ok, las guardas fijas no necesariamente, o sea, el estándar no me obliga a ponerle sensores a todas las guardas físicas, a excepción de una, si vamos a hacer una arranque. ¿Se acuerdan que les decía que, por ejemplo, si yo quiero que la guarda, cuando yo baje la guarda, por ejemplo, cuando yo cierre la puerta, la máquina arranque en automático, a eso se le conoce como un arranque de ciclo, una guarda con arranque de ciclo. Ese es uno de los aspectos importantes. Si yo quiero que mi guarda, que mi máquina tenga guarda con arranque de ciclo automático,
Entonces, el resto de las guardas deben de tener sensor. ¿Para qué? Para que no vaya a ver que haya una guarda quitada, alguien entra, yo bajo esta guarda o cierro esta puerta y arranca la máquina. ¿Okay? Yo tengo que detectar que todas las guardas están puestas y entonces puedo arrancar. Automática. En caso de que yo no esté haciendo esto, no es necesario que mi máquina tenga sensores, que mis guardas tengan sensores. Sí es importante que los tornillos que mis guardas tengan no sea un tornillo que se pueda quitar de manera fácil. O sea, que operación no me lo pueda retirar. Que si me lo va a retirar, me lo retire mantenimiento, que se supone que tiene otra capacitación, que va a hacer otros procedimientos y que lo va a hacer de forma segura. Ya hay temas muy puntuales en las guardas que debemos de considerar. Por ejemplo, con un tornillo que le falta a la guarda debe ser muy evidente. Entonces, normalmente se prefiere que la guarda solo tenga 4 tornillos, pensando que sea un cuadro o un rectángulo, un tornillo en cada esquema, para que con un tornillo que le falte sea muy evidente, por si mi persona de mantenimiento no puso luego los 4 tornillos, digamos. Pero básicamente es eso. No deberías presionar el reset después de colocar todas las guardas. Se supone que sí, por una razón. Cuando tú quitas una guarda, pensemos en una guarda fija. Cuando tú quitas una guarda, se entiende que lo primero que haces es parar la máquina, ¿okay? Ya sea que vayas a hacer un candadeo loto, candadeo local. Si vas a hacer un candadeo loto, ya saben, es el tablero de control, bueno, primaria de energía, candadeamos, la máquina pues se va a apagar, quito la guarda y trabajo. Si no voy a hacer candadeo loto por quieras y mandes, hay todo un tema para ver si lo puedes hacer o no. Y voy a hacer un candadeo local, por ejemplo, en el interruptor de la puerta o un elemento local. Igual, voy a abrir tal vez una puerta o voy a agarrar un elemento, lo voy a candadear y va a inhibir, o sea, el sistema de seguridad se va a abrir. Abro la guarda y trabajo. Entonces, cuando termino, voy a poner la guarda nuevamente, voy a quitar mi candadeo local y para poder rearmar la seguridad voy a dar un reset. O sea, después de que cualquier situación pasó, ya sea que interrumpí la cortina, presioné el paro de emergencia, abrí una guarda, lo que sea, restablezco y tendré que presionar reset para luego poder dar start. Eso es un tema importante. Son 2 accionadores diferentes. El reset rearma y el start es el que arranca ahora hacia el ciclo. Debemos de tener los 2. Buen aporte del... No sé si tengamos por ahí alguna otra duda, algún otro tema que revisemos. Perfecto. Pues bueno, pues como siempre, muchas gracias por acompañarnos, quedamos a sus órdenes y pues cualquier duda que tengan, cualquier aplicación, como quedamos, este estándar es un estándar tipo C, no nos da el detalle de absolutamente cada cosa, pero para cada uno de los dispositivos de seguridad o medidas de seguridad hay un estándar específico. Entonces ya si quieren que platiquemos de algún equipo en particular, nos pueden contactar y con gusto lo revisamos. Que tengan un excelente fin de semana, estamos a la orden y pues esperamos por ahí tener contacto con ustedes. Hasta luego. Aprovechando, nos pregunta por ahí Francisco si no tenemos un calendario de cursos. Ahorita todos los cursos se han hecho en sitio. Las plantas se interesan en un curso, nos pide del curso y vamos a planta a dar el curso. O sea, se ha hecho en las instalaciones de cada cliente. Hay un plan para hacer una capacitación, si no me recuerdo, en noviembre, en la ciudad de Querétaro, una sesión abierta, o sea, abierta a personas de diferentes empresas que quieran asistir. Y el siguiente año sí queremos hacer un calendario, quizá unas 4 sesiones al año en diferentes ciudades, para que pues si de pronto en tu planta tal vez o tu empresa no son muchas personas tal vez las que estén interesadas y solo es una persona tal vez la que quiera asistir o no sé, o por tiempos les queda mejor ir a la sesión,
pues tendremos sesiones ahí en 4 o 5 ciudades y pues bienvenidos a todos los que puedan asistir. Claro que sí, Inge, Francisco, que queda pendiente, encantado. Por ahí creo que el Inge Alderete había levantado la mano. ¿Qué tal, Inge? Buenas tardes. Preguntota. ¿Sí me escucha? Sí, claro. Hoy tengo una pequeña duda. Por ahí en el tema del etiquetado vi que mencionaba el estándar de ISO 7010. No sé ahí, por ejemplo, la diferencia entre el estándar de ISO 3864-2. Ese habla sobre diseño, principal de diseño para etiquetas para productos de seguridad. Ahí bueno. Una cosa es la etiqueta. A ver, ¿me repitas el número, Inge? Es 3864-2. Ok. Una cosa, graphical symbols, color. Ajá. Okay. Una cosa es, este estándar que me mencionas es para etiquetado de equipos de seguridad. Por ejemplo, nosotros, mira, me voy a permitir tomar un equipo. Por ejemplo, nosotros, este es un paro de emergencia por jalón de cuerda. Y como este es un equipo de seguridad, mi etiqueta, ¿sí?, debe de cumplir con un lineamiento de seguridad que normalmente son lineamientos en cuanto a tono de tinta, en cuanto a los símbolos que se pueden utilizar, en cuanto a que sea indeleble, que no se borre con el tiempo, que por ejemplo, si mi equipo dice que es IP54, pues mi etiqueta tiene que ser IP54. Si mi equipo dice que aguanta 50 grados centígrados, 80 grados centígrados, mi etiqueta tenga que cubrirlo, ¿no? Este estándar que me mencionas va dirigido a producto. Ahora, la 7010 va dirigido a máquina. La 7010 lo que te va a decir que de hecho, pues igual la NOM, si no mal recuerdo, creo que es la 26, que es la que nos habla de temas de etiquetado, es básicamente un resumen de la 7010 y luego te dice que para mayor información vayas a la 7010. Más bien te va a hablar del etiquetado, por ejemplo, de peligros, este triángulo amarillo con bordes negros, con icono de un color. Te habla, por ejemplo, de las recomendaciones que son azul, con iconos en blanco. Te habla de tipografía, te habla de todo este tipo de cosas. Es más, la 7010 es etiquetado en máquina. Ya sabes, el peligro eléctrico, peligro térmico, usa tu equipo de protección personal, etcétera. Y la que tú me mencionas es más para etiquetado de producto. Gracias, Inge. Saludos. Que no estaría más... Saludos, encantado, Inge, de escucharte de nuevo. Pero no estaría de más, Inge, que, por ejemplo, si tu máquina en sí está en un ambiente específico, pues que las etiquetas de tu máquina, que en este caso tu máquina es un producto, que las etiquetas de tu máquina en sí cumplan con las exigencias del ambiente, ¿no? Básicamente le han chocado a ello. Para ahí meternos a leerla. Gracias, Inge. Perfectísimo. Te recomiendo mucho la NOM. Al final es una aproximación muy buena. Es la ley en México y es gratis. Entonces, creo que es un buen aproximamiento y ya de ahí sí después puedes profundizar en las 7010. Sí, gracias, Inge. Perfecto. Rosario, igual nos comentan, yo estoy interesado en la certificación para validar sistemas de seguridad, tendrán un plan para dar esa certificación. Ok, precisamente para nosotros, o lo que nosotros hacemos es la academia. La Academia Ochsner está reconocida en lo que es la Secretaría del Trabajo y Protección Social en México para hacer una validación de seguridad, una revisión, un análisis de riesgo, pues realmente al menos en México la referencia más importante pues es la del gobierno, digo la de la Secretaría de Seguridad en México, ¿no? Entonces sería la STPS, ante ella es que está dada de alta nuestros planes de la academia y tenemos, yo les diría que 3 módulos que son los, creo que te forman muy bien, que es el primero, que es todo lo del tema de legislación, que dicen las leyes mexicanas, europeas y de Estados Unidos, y hablamos de todo lo que es análisis de riesgo, cómo hacer un análisis de riesgo correcto, los pasos, hacemos ejercicios, etc.
El segundo módulo es todo lo que es funciones de seguridad, lo que hablábamos de los performance level. Oye, yo tengo unas cortinas que llegan a un contactor, que llegan a un relé, a un contactor, qué categoría estoy haciendo, qué nivel de seguridad estoy alcanzando para ver si esa cortina que me están poniendo realmente me está dando el nivel de seguridad que quiero. Y por último es el tema de estándares P2, que es todo lo del tema de selección y montaje. Por ejemplo, sí, mi cortina está muy bien conectada, pero no está a una distancia segura. Yo meto la mano, la máquina no alcanza a parar y me mutila la mano. Todo eso es buena selección y montaje de los dispositivos de seguridad para poder validar que se hayan puesto bien. Y ese es el módulo 3. Esos 3 módulos, cada uno de ellos es de 8 horas. Entonces es un curso y bastante intensivo de 3 días. Y bueno, si están interesados, salgan encantadas y con gusto por ahí te contactamos para esa opción.